Los videojuegos y el cerebro de nuestros niños. Se dice mucho acerca de los videojuegos. Todos queremos saber hasta qué punto está bien dejarlos jugar con estos videojuegos y cuánto tiempo es el ideal. Esto es algo que pertenece a nuestra era, a estos tiempos, que viene con la rapidez, con la tecnología. No podemos escapar de esto, pero hay que saber cuál es el justo medio. Siempre es importante esto. Para eso vamos a conversar. Hoy día tengo acá a mi costado a Julio César Mateus, que es comunicador de la Universidad de Lima. Bienvenido. Gracias. Y por mi lado estoy con Jorge Arnau, que es psicólogo de Cedro. Bienvenido. Gracias. Los videojuegos, pues tú cuenta que todo el día estás ahí con... No voy a negar que cuando empezó a salir sí me pegué. Fue primero como curiosidad. Luego ya como gusto. Hace 30 años. Y luego ya empecé a dejar de hacer algunas cosas por querer continuar jugando. Eso ya empecé a sentir que era peligroso, pero claro, yo me di cuenta, pero hay muchos chicos que no se llegan a dar cuenta y creen que es normal. En mi caso fue, creo que a la inversa, porque yo empecé con el Atari y luego seguí por el Nintendo, pero ya no le pude seguir la pista al PlayStation y a estos otros juegos mucho más sofisticados. ¿no? Parecen muy, muy complejos. Entonces, eso te desfasa, sí, ¿no es cierto? Sí. Totalmente. Ahí te das cuenta cómo la estructura del cerebro tiene este salto, ¿no? Que tú te puedes estar horas frente a un juego y viene un adolescente y en 5 minutos te demuestra que estás obsoleto. O un niño, incluso con los celulares, ¿no? Hay mucha gente que se queda horas de horas estudiando el manual y viene un niño y lo manipula sabe, fácil. Sí, innatamente sabe cómo utilizarlo. Ahora, yo quería comentar, aprovechando lo que se señalaba, es que yo creo que el gran salto de los videojuegos es que en el Atari, en los juegos de antes, todavía era como una especie de mezcla de televisión con algo tuyo, ¿no? Pero en estos juegos ahora, con toda la cinemática, todo cómo te encandila el sonido, tú eres un protagonista activo en el juego y cada vez eso es mucho mejor realizado. Es casi imposible que no te seduzca, sí, ¿no? Entonces yo creo que no debemos mirar a los videojuegos como lo malo, sino más bien es una herramienta lúdica, válida, agradable, pero que tiene riesgos, ¿no? Básicamente. ¿Saben? Yo creo dónde está el miedo de los padres, en que estos juegos son, precisamente como son cada vez más reales, que lleguen a confundir la realidad del juego. O sea, que el niño no pueda diferenciar cuál es su realidad del juego, ¿no? Porque... Ahora, sobre ese miedo en particular, si bien hay muchas investigaciones un poco concluyentes en relación a que un niño confunda la realidad con lo virtual, yo creo que los niños no hay que subestimarlos tanto, son mucho más inteligentes en ese sentido y al contrario pueden utilizar esa realidad del juego como catarsis, ¿no? Como un espacio para hacer lo que ellos saben no pueden hacer en la vida real, saltar 3 metros, volar, nadar sin necesidad de salir a la superficie. Entonces son una serie de características que le permiten al niño explorarse en otra dimensión también. Revivir, ¿no? Que es una característica que para nosotros es radical y final, ¿no? El que muere, muere. En los videojuegos tienes infinitas vidas, ¿no? Sí. Pero coincido con lo que dice Miguel en el sentido de que yo creo que los videojuegos... Hay unos estudios que indican que una de las cosas que más marca es la moral, la ética. La moral, básicamente. Que en todos los videojuegos siempre está lo bueno y lo malo. Hay violencia, efectivamente, hay sexismo también, hay racismo, discriminación de todo tipo. Pero uno de los antagonismos que siempre está es la lucha del bueno con el malo. Entonces, yo creo que es un poco un reflejo de la propia vida, ¿no? Que se da en esta corriente. Y se enganchan los chicos porque tienen una particularidad que se llama configuración y puedes ponerle tu rostro lo más posible, tu nombre. Entonces, en esos juegos de fútbol eres un jugador de la selección tal o de la selección de Perú. Y eso como que los encandila mucho más. Cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos son de España. Sí, cada vez son de Brasil. Pero sí, en todo caso de los juegos de guerra, de estrategia, también se configura y se personaliza. Es que existe esta evolución de la que hablábamos al inicio, de los juegos donde el sujeto pasivo casi tenía limitada respuesta, no podía interactuar con el televisor, hasta los juegos de inmersión total, que además no se juegan solos, se juegan en grupos de hasta
miles de personas al mismo tiempo, En ¿no? línea, Gracias a ¿no? Internet. Ahora, cuando entradas en el bloque mencionabas efectos en el cerebro, ¿no? Hay una investigación que estuve revisando para la entrevista que es bien interesante porque señalan que ciertas esferas del cerebro, cuando uno está horas y ya se puede clasificar adicto a ese adolescente, porque normalmente esto se da en la adolescencia, son similares a la adicción que produce la cocaína, ¿no? Esta hiperactividad, pérdida de sueño, pérdida no tienes hambre, descuido de higiene. Si tú comienzas a analizar, tú dices, caramba, estás hablando de un adicto a cocaína. No, es un chico que tiene problemas de juego, ¿no? Entonces, hay una similitud ahí entre lo que se produce en el cerebro y se le llama drogas no convencionales. O sea, tú no ingresas una sustancia, sino estimulas tu cerebro a partir del juego, pero al final en tu cerebro se dan similares efectos, ¿no? Y se estimulan zonas similares. Bueno, precisamente queremos entrar un poco más profundamente al tema de la adicción en un momento todavía. Ahora vamos viendo todavía qué cosas encontramos de pros y de contras, ¿no? Para todos los padres de familia que nos están viendo, porque efectivamente muchos papás no estarán de acuerdo. Y la pregunta que salta es, ok, yo acepto que mi hijo juegue, que tiene un espacio para de repente recrearse y además vivir estas vidas paralelas, qué sé yo, está bien, pero ¿cuánto tiempo es el idóneo? En promedio, los estudios indican que 2 horas al día es lo, entre comillas, normal, lo sano, digamos. Más de ese tiempo empiezas ya tú mismo a poder generarte un problema futuro. Incluso hay daños en la vista, ¿correcto? Daños en la visión. Así es. Yo creo que si tenemos que hacer un balance de lo positivo y lo negativo, yo diría a nivel psicológico, ¿no? La creatividad, por ejemplo, es un elemento fundamental en los juegos, ¿no? Te desarrolla una creatividad, te desarrolla la capacidad de reto, de enfrentar los retos. ¿Tú crees que sí? Sí. Ahí, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Realmente desarrolla la creatividad? Porque como estos juegos están ya, digamos, tan dados, con todos los recursos contemplados, el niño ya no tiene mucho que imaginar. Antes en los juegos, no sé, pues sociales, ¿no? Uno tenía que inventarse el lugar, tenía que inventarse con quiénes estaba, en dónde estaba. Ahora es todo, ¿no? Como decía Gustavo, te puedes imaginar que eres un jugador de fútbol, pero en realidad no estás imaginando mucho porque hasta el color de la camiseta lo estás viendo. Pero en ese tipo de juegos. Pero cuando hablábamos de la evolución de los juegos y estos juegos llamados inmersivos o juegos de rol, de contexto abierto, que no son secuenciales, no tienen un inicio y no tienen un fin, sino que uno mismo plantea y recrea su trama, porque uno es protagonista total de la historia. Entonces uno se queda embelesado porque, digamos, la trama que está viendo ahí audiovisualmente le pertenece a uno y uno es capaz de generarla. Entonces sí hay un tipo de estímulo. Ahí hay que hacer una selección correcta de qué cosa presenta un tipo de juego y qué cosa no. Sí. Hay juegos que se llaman juegos de aventura, que efectivamente no te generan nada de creatividad porque es una batalla. Pero el juego de roles es un juego en el que tú diseñas, en el que tú básicamente creas un personaje, un mundo, y eres tú trasladado al juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una característica. Otra también podría ser el hecho de, como yo decía, el ansia del reto, ¿no? O sea, puedes ser derrotado, pero insistes, ¿no? Entonces, no todo es negativo. Lo que sí es negativo en el juego definitivamente es, todo lo que estamos hablando son presunciones, porque no hay estudios todavía determinantes, ni de lo bueno ni de lo malo. Ya si indica para mí si hay algunos indicadores de adicción, sí, pero en el caso, por ejemplo, de lo que es el hecho de tú te sientas frente a una consola que tiene luz, sonido y que te atrapa, y luego de eso tienes que sentarte en un salón de clase donde tienes a un maestro que te habla. Claro. Entonces ya no hay manera de que ese chico pueda tener la misma atención. Entonces la pregunta es el juego lo que está mal o es nuestro sistema que todavía sigue hace 30 años? ¿No? Porque en otros países como Uruguay, por ejemplo, los juegos ya están incorporados en el sistema escolar. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Y hay una tingencia interesante que hacer cuando se habla de juegos educativos, ¿no? Así es. Y el problema es que los juegos educativos, y esa es la principal crítica que se les hace, ponen atención sobre todo en el contenido y desperdician lo espectacular que puede ser un videojuego. Entonces terminan educando más juegos que no tienen una intención original educativa.
Y entonces esos también podrían ser incorporados al aula. Es decir, cuando hablemos de juegos educativos, no hablemos de aquellos juegos que han sido exprofesamente creados para educar, sino esos otros que al chico le gustan. Pero otra de las ventajas que podemos ver en los chicos que desarrollan este juego cibernético, o en este caso de los videojuegos, desarrollan mucha habilidad, ¿no? Tanto por el mando o por el teclado, que o sea, pueden mover los 10 dedos al mismo tiempo, no sé cómo hacen. Yo he intentado hacerlo y he terminado con una artrosis horrible. Pero lo otro podría ser, el no beneficio podría ser que su sistema nervioso se altera, terminan alteradísimos. Dependiendo de la cantidad de horas que jueguen. En adicción ya, eso es lo que tú acabas de decir. El gran problema es atribuirle a las tecnologías calidades o cualidades morales que no tienen. O sea, cuando preguntan cuánto engorda el pan nunca engorda, el que engorda es el que se lo come. Lo mismo pasa con las tecnologías. O sea, si tú juegas media hora o si tú juegas 6 horas, tendrás este tipo de efectos, ¿no? Claro. Y también tiene que ver con un tema que es evidente, ¿no? Que es quién controla el uso de los juegos. Y la pregunta es la familia. Es como que acá a veces le trasladan al colegio la función de educar. No, la función de educar es familiar. El colegio es un complemento. Y en la casa quien tiene que poner las normas, y eso implica horarios, son los padres. Entonces, nos guste o no, si un chico juega 4 o 6 horas, la primera pregunta que yo siempre me hago es ¿quién controla a ese joven? Claro. O a ese niño. Claro, y eso recae en una adicción cuando ya no hay un control, ¿no es cierto? Pero yo los invito a que se queden todavía porque queremos tocar el tema justamente eso, adicción a los videojuegos. Ya volvemos. Bueno, continuamos con el programa, estamos hablando de la adicción a los videojuegos, pero tenemos un video que nos trae Daniel donde hablan los niños sobre justamente eso, los videojuegos. Round 1, fight! Hoy vamos a hablar de los videojuegos. ¿Es bueno jugar videojuegos? Sí es bueno, pero no quedarse muchas horas porque te envicia. ¿Cuántas horas recomiendas tú jugar en los videojuegos? 1 hora máximo. ¿Tú juegas solo o juegas siempre con alguien? La mayoría de veces juego solo. A veces cuando les digo a mis primos y ellos quieren, suben a mi casa para jugar. ¿Qué te dicen a ti en tu casa de los videojuegos? Que en mis tiempos libres que no me dedique solo a jugar, sino también a hacer otras cosas como leer, practicar matemática, etc. ¿Qué pasa cuando juegas mucho? Los videojuegos en exceso son dañinos porque generan obesidad, ansiedad, adicción, violencia entre los niños y adolescentes. También si es que es mucha la adicción, pueden llegar a suicidarse en casos extremos. ¿Sabes si existen videojuegos educativos? Bueno, sí sé, ¿no? Que son de matemáticas, sí, de inglés. ¿Esos no te gustan? No, no me gusta. Qué aburrido, pues también videojuegos, ¿no? Sí. Deberían inventar unos que sean divertidos. Ah, claro. Padres, estén atentos de qué tipo de videojuegos juegan sus hijos y cuánto tiempo le dedican. Está bien que se distraigan, pero tengan mucho cuidado. Muchas gracias, Daniel. Yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, está bien que se distraigan, pero hay que considerar ciertas cosas, ¿no? De todas maneras, ya hay estudios que avalan que sí existen las adicciones, ¿no? En los chicos, o por lo menos una conducta o una tendencia, ¿no? A enviciarse, como decía un chiquito, con los videojuegos. Sí, hay ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, cuando tú notas que un niño no puede controlarse frente al juego, la consola, la computadora. Cuando dejan de comer, o sea, se saltean cosas. Cuando tú lo puedes dejar y uno tiene que hacer la prueba, no vamos a dejarlo, no le vamos a pasar la voz, y esas 2 horas se extienden a 4 o 5 horas, uno tiene que comenzar a decir, ok, aquí no hay autocontrol. Entonces tengo que tener, con este crío, tengo que tener una observación especial porque si no se va a enganchar. Luego ya cuando tú notas que se han enganchado es cuando ya empiezan a haber trastornos, primero de horarios, ¿no? Cada vez más nocturnos, duermen a diferentes horas, trastornos de comida,
como decía, trastornos de sueño, higiene. Eso es característico, ¿no? Luego ya empiezas a notar la disminución en notas porque la concentración comienza a cambiar, ¿no? Ahora, se calcula, que es bien curioso, porque en el caso de drogas, alcohol, drogas ilegales, se calcula que entre el 15 y 20% se enganchan. O sea, terminan generando cuadros de adicción. Aquí en juegos en línea se habla de un 8 o 10% en promedio. No sé si coincides conmigo, en promedio. Entonces, uno dice de cada 10 uno, no es mucho, pero si hablas de 100.000, ya empiezas a tener cuidado, ¿no? Claro. Incluso en lugares como Japón, estábamos comentando, llegan a ser considerados como epidemias. ¿Cómo se llaman? Hikikimoris. Hikikimoris. Personas que pueden estar meses metidos en su cuarto sin salir, ¿cierto? Producto de la, ¿no? Sí, niños y adolescentes. Llegan del colegio y lo primero que hacen es recluirse. O incluso terminan el colegio y se quedan todo el tiempo allí. Tienen problemas para socializar, ¿no? Habilidades emocionales. A pesar que están jugando en línea y tienen un montón de amigos, pero todos son virtuales. No haya esa comunicación, Son amigos, como yo le llamo, de pantalla, ¿no? Porque pueden jugar con amigos de colegio, pueden jugar con amigos de barrio, pero como lo vimos en este estudio que publicamos, están conversando, pero nunca hablan de cosas personales, siempre hablan del juego. Entonces es una comunicación instrumental en relación al sueldo. Si este chico está pasando por un problema de que ha fallecido un familiar, sus padres se están separando, ha tenido problemas con su enamorada o simplemente está en un mal momento, nunca lo va a poner. Entonces esa socialización afectiva los juegos no te la dan. Y eso es, yo creo, uno de los grandes problemas de los juegos. No, sin satanizarlos, porque no es culpa de los juegos, es culpa de nuestra sociedad. Claro. Pero bueno, pues, ¿no? O sea, porque también alguien me dice, frente a ello, ¿qué hacemos? Yo siempre digo eso, pues, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, estamos en una sociedad en que quitémosle los juegos a los chicos y ahora díganme ustedes qué hacemos. Si ni siquiera hay canchitas deportivas, no hay nada. O sea, cada vez hay vacíos, ¿no? Chile acaba de sacar un estudio en el que 25% de sus niños son obesos, ¿no? Y entonces la modernidad lamentablemente te va llevando a eso. ¿no? Sí, pues efectivamente no hay que satanizar los juegos, de repente tener un poco más de control en casa, ¿no? Ahora, otra pregunta que me parece interesante, hablemos de los géneros, ¿no? Por ejemplo, los juegos de los varoncitos, de los niños, son obviamente más violentos, ¿no? Muchos de ellos son más gráficos de repente. ¿Qué hay con el tema del juego de las niñas? Porque estos juegos violentos, ¿no? Yo no sé mucho, ¿no? Street Fighter, no sé, de repente me quedo en los 80, no sé, ¿ya? Pero ustedes entienden a qué me refiero. Estos juegos de pelea, ¿no? Los envician, ¿no? O sea, están ahí y quieren seguir al siguiente nivel, ¿Qué hay con el juego de las niñas? ¿Qué se sabe? Mira, una primera anotación, perdón, que tiene que ver con que los niños juegan más que las niñas, ¿cierto? Los niños se enganchan mucho más y que depende de las edades. Los chicos de entre 7 y 11 años son los que prefieren este tipo de juegos más violentos, pero los mayores están optando por los juegos de estrategia o los juegos de rol. Así es, así es. Ahora, también hay una cosa que es bien real, ¿no? Que es yo por lo menos lo interpreto como un tema de construcción de cerebro, ¿no? La mujer es multifuncional cerebralmente, ¿no? Puede estar atendiendo cosas al mismo tiempo, mientras que nosotros los varones somos unidireccional, nos concentramos en una cosa. Entonces, yo siempre he dicho, una mujer está frente a un juego y está un tiempo y luego se aburre porque ya empieza otra vez esta capacidad multidimensional que tiene, la lleva por otros lados, entonces se despega. En cambio el hombre no, el hombre puede fijarse ahí y más bien lo que hace es apagar todas las otras distractores y se concentra. Y esa diferencia, en mi opinión, es lo que hace que una mujer diga, yo no entiendo cómo un hombre puede estar 3 horas ahí. Ahora entiendo el fútbol. Ahora entiendo el misterio detrás del fútbol. Por ahí va, por ahí va. Hablando un poco hablando de las adicciones, los factores que llegan a influenciar para que se vuelva una adicción, ya sabemos que es uno, el no control de los papás. Sabemos que es de pronto que el chico abuse de la cantidad de horas. Esto de que haya locales así en cantidades industriales en una sola cuadra, ¿también influye? Hace poco estuvimos conversando con un congresista sobre ese tema, porque él está a punto, ya presentó creo el proyecto de ley para que las cabinas estén, ¿no?, a 100 metros de un colegio, ¿no?
Yo creo que nuestro país es un país que ha crecido mucho en muchos aspectos económicos, pero todavía le falta mucho en todo lo que es educación, ¿no? Y evidentemente cuando tú tienes una serie de cabinas, como estábamos hablando antes de entrar a la entrevista, tenemos en San Miguel, Magdalena y Los Olivos y muchos distritos, lo que le llaman los propios chicos los servers, ¿no? Cabinas diseñadas especialmente para juegos y para incluso burlar la ley, porque pasa serenazgo y lo ven cerrado y atrás, a partir de las 10 de la noche entran los chicos, se quedan hasta las 6 de la mañana, sobre todo los fines de semana. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿dónde están los padres? O sea, echa la ley, echa la trampa, porque esto es un poco el negocio orientado a los chicos, que estos microempresarios saben que va a haber público, ¿no? Pero definitivamente debería haber un control más claro. Sí, hay un proyecto que va a colocarse un letrerito que dice los juegos causan adicción, como en el caso del tabaco y otras drogas, ¿no? Pero están permitiendo, están llevando hacia un momento o una etapa bien grave a ese chico. Ah, claro. Ahora, ¿ustedes dirían que un chico que presente algún tipo de conducta adictiva hacia los juegos, el día de mañana va a ser un ludópata también, digamos, en el sentido de hacia los casinos o este tipo de juegos de azar? Yo creo prematuro poder señalarlo. No es una relación directa. Me preocupa, lo que sí estoy observando es que cada vez más, porque las empresas pues ven negocios, son muy hábiles, ¿no? Cada vez van acercando más los casinos a los juegos. Entonces tú entras en las redes sociales, en el Facebook, y encuentras un montón de juegos, pero luego empiezas a darte cuenta que esos juegos también tienen opciones de tarjeta. O sea, te van poniendo una cantidad de tiempo, pero quieres seguir jugando, tienes que comprar. ¿Esos Cityville, Farmville, esas cosas? Esas no, pero hay otras opciones que sí, ¿no? Y que sí me preocupa porque eso puede ser el gancho. O sea, un chico que empieza a meter dinero en la computadora, creo que sí está a un paso de que pueda salir y hacerlo en otro lado. Claro. Eso es un indicador para mí que los padres tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Hijo que compra o que usa dinero en efectivo en los juegos, yo sí creo que es un elemento a considerar. ¿Y se podría pensar que este chico que está mucho tiempo en un juego y que cuesta sacarlo de ahí, es porque está evadiendo, queriendo evadir alguna realidad? Y podría, digamos, podría usarse como un termómetro para decir qué es lo que está pasando en nuestra familia, porque este chico se pega tanto a este juego, algo está pasando, está queriendo evadir algo. Es lo mismo que pasa con las drogas podría pasar con los juegos, es decir, ahí el tema no son los juegos ni las drogas per se, sino el acompañamiento familiar, el acompañamiento escolar y la fórmula de huir, ¿no es cierto?, de problemas, que está por ahí reflejada también. Ahora, cuando tú hablabas de control hace un momento, es una idea interesante pero punitiva. Yo iría más por el lado del involucramiento, es decir, los padres también deberían jugar con los hijos. En los colegios los profesores deberían preguntar, porque eso no es una exposición, por ejemplo, sobre el juego que tú juegas, ¿cierto? ¿Cuáles son las características? ¿Quiénes son los personajes? Una lectura mucho más crítica. Y el problema es que tanto en el hogar, pero sobre todo en la escuela, se está dejando totalmente de lado este tipo de cosas. Sí, y se vuelve peligrosísimo porque como es un servicio, si es que no lo tienes en casa, lo tienes que ir a alquilar. Y como se hace un comercio y hay que pagar, los chicos no manejan dinero. Entonces empieza la tentación a coger un dinero que no es suyo o a conseguir ese dinero con malas artes, ¿no? Claro, claro. Bueno, definitivamente hay muchas cosas para revisar, pero lo importante que hemos aprendido hoy día es que no hay que satanizar en todo caso los juegos. Los juegos no tienen la culpa, hay que tener un poco más de control y apertura en nuestros hogares como padres de familia, estar más cercanos a nuestros hijos para poder evitar que luego ellos encuentren refugio, ¿no? No solamente en los juegos, sino que también hay tantos otros peligros en las calles, ¿no? Así que bueno, pues esta es la reflexión final. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, muy amable. Muchas gracias. Nos vamos a un corte.